Hola, aquí Micaela nuevamente. Hoy vamos a hacer una tarjeta auspiciada por Ellison, que me mandó la Big Shot nueva, color gris, que es divina, y unos troqueles para que podamos jugar con ella. Vamos a usar en esta primera tarjeta estos troqueles de Jill Bean Soup. Este se llama Thinglings y otro que les mostraré más adelante que se llama Framelits con sellos. De este set que tiene esta lamparita, se me ocurrió la idea de ponerle los anteojos que vienen en el mismo set. Así que vamos a hacer una tarjeta súper simple pero muy graciosa. Vamos a empezar usando Distress Inks Squeeze Lemonade y con el mini aplicador redondo, descargando un poco en la craft sheet, vamos a hacer como una aureola de luz sobre la que va a estar apoyada la luz con un reflejo amarillo. Descargamos siempre primero la aplicación en la craft sheet para que en el papel la tinta no sea absorbida en forma de mancha, porque si lo primero que apoyamos en el papel es el aplicador recién salido del pad de tinta, es probable que en vez de lograr una buena mezcla y una aplicación uniforme, el papel quede manchado. Entonces por eso descargo la primera vez siempre en la craft sheet. Ahora que ya tengo el color de la lamparita que estaba buscando, vamos a usar el troquel de C6 en este mismo papel que, ya que estamos, te cuento que es Nina Solar White de 80 libras. Y vamos a situar también el par de lentes o anteojos. Para eso vamos a colorear un sector de este mismo papel con Distress Marker Black Shoot, sobre el que vamos a troquelar estos lentes para que sean negros. Y para aprovechar toda la movida de troqueles, también vamos a troquelar la parte más pequeña de la lamparita, que es la que se enrosca, y para eso vamos a colorear con este marcador que realmente no sé ni dónde lo compré porque es para caligrafía. Es una de esas tintas de indelebles que huelen mucho a alcohol, plateada y brillante, que me pareció ideal para tratar de imitar el metal con el que están hechas esta parte de la lamparita o de la bombilla. Así que cuando se seque un poco esta tinta metalizada, situamos el troquel encima, adherimos todos los troqueles un poquito con un pedacito de cinta post-it para que no se muevan y situamos nuestra nueva Big Shot color gris divina de C6 para comenzar con el troquelado. Primero ubicamos la plataforma multipropósito en sus bandejas 1 y 2 cerradas, luego una bandeja de corte de las que viene con la Big Shot, nuestro papel y los troqueles por encima mirando hacia abajo y la otra bandeja transparente que también viene con la máquina por encima de todo esto, logrando un sándwich de corte perfecto. Pasamos todo por la máquina y todas las piezas resultaron perfectamente troqueladas, cada una en su sector correspondiente. Retiramos los troqueles del papel y nos ayudamos un poco con las pinzas tweezers para esto, porque por ejemplo los anteojos es un troquel muy chiquitito y el papel queda metido adentro del troquel. Por eso con la punta de las pinzas la metemos por esos agujeritos que trae el mismo troquel y de esa manera el papel troquelado que está adentro sale. Ahora vamos a usar este Liquid Pearls, que es se llama Onyx Pearl. El color es como un gris muy oscuro. No es negro pero tampoco es gris claro, es muy oscuro, que le va a dar una dimensión de color a estos anteojos para que parezcan que sean como de pasta. ¿Vieron los anteojos de ver antiguos que eran de pasta negra? Bueno, ese es el look que le quiero dar a estos anteojos. Por eso, con cuidado, sin poner los dedos, aplicamos una capa bien gruesa de todo este Liquid Pearls por encima de los anteojos y lo retiramos a un costado para que se seque perfectamente. Ahora con el pegamento Tombow Mono Multiglue pegamos el casquillo de la bombita a la bombita en sí misma y lo mantenemos apretado un rato con las pinzas tweezer para que pegue bien. No le presten atención al hilo twine blanco y rojo que está en la mesa de trabajo porque lo iba a usar para la tarjeta pero finalmente no lo usé. Ahora tomamos una hoja de papel de Nina Solar White también de 110 libras de espesor y con nuestra guillotina de Fiskars la vamos a cortar en la medida de 4 pulgadas y un cuarto todo a lo largo de la hoja para lograr una base para tarjetas que sea de apertura frontal hacia arriba. Con el tablero Score Body vamos a doblar esa base para tarjeta en la medida de 5 pulgadas y media y de esta forma logramos la base para tarjeta estándar de 4 pulgadas y un cuarto por 5 pulgadas y media. Ya que estamos en esta etapa, aprovecho para colocar mi sello personal
en la cara posterior. Y con la herramienta We Are Memory Keeper Corner Chomper vamos a redondear las 4 esquinas en la medida de media pulgada de esta base para tarjetas. Ahora tomamos nuevamente otro aplicador para tintas de Distress y la tinta Mustard Seed para generar una luminosidad en la base de esta tarjeta. Descargo primero siempre, como les dije antes, había descargado en la craft sheet. Ahora, como la craft sheet está sosteniendo hasta que se seque los anteojos, descargo en un pedazo de papel la primera aplicación de tinta. Ya es suficiente. Ahora vamos a usar este otro set, también de Chili Bean Soup, de Sizzix, que se llama Framelits con sellos. Y vamos a usar justamente el sello redondo que dice Hello, pero lo vamos a enmascarar un poquito para que ese círculo se transforme en 2 paréntesis. Lo montamos en el bloc de acrílico y usando cualquier cinta washi tape que tengan, lo enmascaramos antes de untarlo con tinta Versamark. Le ponemos un poquito de cinta washi tape por encima del Hello y por debajo también. De esa forma, y bien alineadas entre ellas, logramos que el círculo se transforme en realidad en 2 paréntesis, que va a ser lo que finalmente se va a estampar. Ahora, como vamos a usar embossing powder, pasamos la almohadilla antiestática por la zona en la que va a estar sellado este Hello. Untamos el sello con Versamark Ink, retiramos la cinta washi tape que acababa de enmascarar la zona que no queríamos que esté con tinta. Comprobamos también que no haya quedado pegamento de la washi tape en las zonas que no queremos y sellamos haciendo una presión constante sobre la base para la tarjeta. Espolvoreamos con polvos para grabados de Wendy Becker, color Watering Can, que es como un gris plomo. Y como hay sectores en los que queda adherido polvo donde no queremos, a pesar de la almohadilla antiestática, con un pincel muy finito, antes de derretirlo con la pistola de calor, los retiramos con mucho cuidado. Cuando ya está listo, derretimos todo con la pistola de calor bien caliente. Y ahora continuamos trabajando sobre la lamparilla o lamparita, bombita, no sé cómo se dirá. En cada país creo que se dice distinto. Y sobre los anteojos. Vamos a aplicarle a los anteojos pegamento Tombow Mono Multiglue. Y lo vamos a situar sobre la lamparita para empezar a caracterizarla. Nos ayudamos con las pinzas tweezer para ubicarlos. Y ahora vamos a usar estos divertidísimos googly eyes. Son básicamente ojos de distintos tamaños. Vienen en esta bolsa un montón y de todos los tamaños. Voy a probar entre el tamaño más chiquito o el siguiente para ver cuál le queda mejor a la lamparita. Lo gracioso de estos ojos es que se mueven como los juguetes para niños. Van a ver qué divertido queda. Después de probar, queda mejor el tamaño un poquito más grande, no el absolutamente chiquito. Así que le ponemos pegamento líquido a los ojos para que nos dé tiempo a moverlos si no quedan ubicados en el lugar que queden perfectamente bien. El pegamento líquido nos da esa posibilidad de mover las cosas unos segundos. Ya está, ¿no queda súper divertido? Sí. Para sumarle diversión también a esta tarjeta vamos a hacer que la lamparita se mueva. Y para eso por detrás le vamos a pegar unos Google Springs que es como un resorte de plástico con 2 capas de pegamento. Una que va adherida a la tarjeta y la otra que va a ir adherida a la lamparita. En el medio tiene un resorte y ese resorte va a hacer que la lamparita se mueva y a su vez los ojos de la lamparita se muevan de una forma muy graciosa. Como la lamparita tiene una forma específica y este resorte es más grande que la lamparita, le recortamos el pegamento alrededor, solo un pedacito para que no se vea cuando lo pegamos. Retiramos el papel que tiene protegido el pegamento de un lado y se lo pegamos a la lamparita, siempre teniendo cuidado que del lado de la parte frontal no se vea nada. Y retiramos ahora el papel que cubre el pegamento del otro sector del resorte y lo pegamos ayudándonos con las pinzas tweezers en el frente de la tarjeta arriba del Hello. ¿No queda súper graciosa? Espero que les haya gustado el video y la tarjeta. Esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy. Aquí también les dejo 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo. Y ya sabes, si te gustó la tarjeta o el video, hace clic en me gusta, compartí el video con tus amigos en las redes sociales y déjame un comentario que seguramente te lo comentaré. Para agradecer esta colaboración con Sizzix, te pido por favor que visites también la web que te dejo en la descripción del video o en mi blog www.micaelaferrero.com.
Si querés comprar cualquiera de los materiales que usé, incluso la Big Shot, hacé clic en el carrito de compras que serás dirigido a los links correspondientes para adquirirlos. Gracias y nos vemos en el próximo video.